www.radiomaria.com. Traemos hoy el vídeo de la ronda 10 del primer torneo entre faros, la última ronda que se disputó del 5 al 14 de octubre, este torneo en la Costa da Morte, en A Coruña, en Galicia. En las tres sedes, Fisterra, Camariñas y Muxía, fue un cerrado con 5 grandes maestros, el campeón de España y orensano local Iván Salgado, y después los grandes maestros Iván Cheparinov, Lázaro Bruzón, Richard Rapport y Julio Granda. Bueno, finalmente en esta última ronda había bastante emoción, se dividieron las dos partidas. Granda llegaba como líder con 4 puntos y medio, con 4 Rapport y Cheparinov. Granda jugaba contra Salgado, fue capaz de vencer con negras y con ello proclamarse campeón con 5 puntos y medio. Y esta es la partida que podía decidir también el triunfo o el segundo puesto, fue la que enfrentó a Rapport contra Cheparinov, que finalmente terminó con victoria del búlgaro, que le hizo llegar a 5 puntos y quedar segundo, con 5 puntos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las dos partidas. Esta era dos jóvenes jugadores, Rapport sobre todo muy joven, con 17 años, contra Cheparinov, ya más veterano, más consolidado, pero bueno, de estilo los dos muy agresivo y muy interesante. Bueno, Rapport plantea la Tromposki, estuvo haciendo bastantes sorpresas durante todo este torneo en la apertura, se mostró como el jugador quizás más original y más incisivo en las aperturas, probando distintas líneas, y plantea una Tromposki. Bueno, Cheparinov juega D5, aquí las líneas críticas del Tromposki son con caballo E4, o por ejemplo E6, incluso C5, suelen ser bastante más críticas. Pero bueno, alfil D5 es una de las posibles. Aquí jugaron E3, bueno, se puede tomar directamente en alfil F6 también. Y por supuesto, pues jugadas como caballo C3, el Beresov, incluso pues caballo F3, ¿no? Hay muchas opciones para intentando pasar a un ataque torre. E3 es en el más estilo Tromposki. Y ahora tras G6, aquí de nuevo muchas líneas para el negro, no sé, 6, etc. Pero bueno, tras G6, intentando exponer, ahora sí que se toma alfil por F6, ¿no? Se cede la pareja de alfiles a costa de doblar peones, para también un rápido desarrollo, normalmente enroque largo y atacar el flanco de rey, ¿no? Y un poquito, mientras que las negras, pues de momento no pueden hacer valer por una estructura un poquito peor y que no se abra la posición para su pareja de alfiles, ¿no? Bueno, esto es muy común. Aquí ahora C4, hay algún otro plan, hay algún plan con fianchetto también, se puede jugar así, con esta idea, hay varias opciones aquí. También jugar caballo C3 y caballo C3, incluso alfil D3, ¿no? También es interesante esta idea, ¿no? Alfil D3 y por ejemplo contra alfil G7, pues incluso a veces aquí H4, H5, a veces es peligroso esta idea, ¿no? H4 y si por ejemplo claro, enroque H5, ¿no? Aquí hay que jugar normalmente H5 y aguantar un poquito este esquema, ¿no? Así de paso el alfil puede venir a G4 y controlar mejor la ruptura, ¿no? Entonces aquí a veces juegan, bueno, caballo C3 o intentar sacar la dama por C2, caballo D2 y enroque largo, presionar aquí G6. Pero bueno, estos son varias opciones. Escogió C4, que también es interesante, tras comer, alfil D6. Bueno, aquí ahí da igualdad, también se podía jugar alfil G7, ¿no? Es muy común este tipo de variante, pero bueno, escogió alfil D6, tras caballo C3, C6, vemos que por ejemplo en roque pues quizás hay que hacer H4 como línea principal, no queda mucho donde escoger para las blancas si quieren intentar conseguir algo de ventaja. También caballo D7 es interesante. Bueno, entonces jugó C6, aquí jugó dama C2, esto ya, C6 había muy pocas partidas en mi base, lo normal ya os digo era en roque. Dama C2 es novedad, ya dentro de las pocas partidas que había encontré pues normal, una con caballo F3, caballo G2, otra con A4, pero bueno, la jugada dura sigue siendo H4, aquí si no intentamos hacer H4, H5, para atacar un poco ese lado del enroque, no se va a obtener una compensación clara por la pareja de alfiles, ¿no? Porque el peón doblado suele jugarse con F5 y reforzar bien el centro, no es un problema. Entonces, tras dama C2, dama E7, vemos que Cheparinov no quiere enrocar corto,
sigue manteniendo sus opciones, aquí con idea de jugar alfil e6, desarrollar sus piezas e incluso dejar abierta la posibilidad de derrocarse en alguno de los dos flancos. Normalmente en enroque corto, aunque el alfil aquí esté en d6, ¿no? Aquí aunque el alfil esté en d6, normalmente aquí el enroque corto no es tan peligroso porque los blancos no tienen el alfil de casillas negras para aprovechar esta debilidad, ¿no? Además el peón refuerza bastante el rey negro, ¿no? Entonces no es un problema aquí. Lo normal cuando haces fianchetto es enrocarte, pero en este caso el alfil aquí no tendría tanto juego por el peón de c6 y sí que tiene mucho juego en d6. De hecho esta fue la pieza clave en la partida, luego veréis. Tras dama c2, dama e7, jugó h3. Esta jugada me parece pasiva, creo que había que jugar caballo f3 o h4. H3 es demasiado pasiva y el negro queda en un juego muy cómodo, ¿no? Caballo b6, aquí hay otro plan, es f5, también después con idea de caballo f6 y tener controlado el centro, también era bueno enroque. Aquí había bastantes planes, cualquiera de los tres. Alfil b3, hombre, se podía probar alfil d3 también, y alfil e6. Bueno, aquí enroque también era una buena opción. Se prepara el cambio de alfiles para hacerse fuerte en las casillas y ya Rapport no se lo piensa y enroca largo. Más prudente parecería enroque. Era una jugada más correcta. Más tranquila, no más correcta, pero sí más tranquila. O incluso cambiar en e6 y después enroque. Pero bueno, el Rapport es un estilo agresivo, querría ganar para... Bueno, tenía una pequeña opción, si él ganaba y Granda perdía, pues podía ganar el torneo, ¿no? Cheparinov si ganaba, sí que con que Granda hiciera tablas también le valía para acabar empatados y ganar el torneo. Pero bueno, Rapport es un jugador agresivo, que luchó mucho en el torneo, rechazó varias veces propuestas de tablas tácitas, ¿no? Y siempre buscó la victoria. Entonces, bueno, aquí sin miedo decide enrocarse largo, tras a5, cambian e6 y rey b1. Bueno, ahora ya tenemos una posición más definida, y Cheparinov enroca corto, lo que os comentaba. Ahora las blancas tienen su ataque bastante lento porque jugaron h4 en su momento, h5, eso todavía es lento. Las negras pueden atacar en el flanco dama y el alfil en d6 está muy fuerte porque puede jugar tanto hacia el flanco de dama como hacia el flanco de rey. Y ya os digo, las debilidades de las casillas negras, las blancas aquí no las pueden aprovechar porque no tienen alfil de casillas negras, ¿no? Y las piezas negras también colocadas, ¿no? Solo ahora este caballo estorba un poco para avanzar los peones, pero veréis cómo lo soluciona Cheparinov. Una muestra de que la posición de Rapport no le gustaba mucho fue que jugó dama e4 ofreciendo el cambio de damas, ¿no? Está claro que un jugador que le gusta aquí no había haber buenas chances de ataque. Se podían probar varias cosas, ¿no? Caballo d2, se podía poner h4, pero h4 parece buena, h5, etc. Y tras dama e4, bueno, Cheparinov decide evitar el cambio de damas, aunque también se podía jugar aquí a4, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, si tú me cambias, esta estructura también es buena, es una posición igualada, pero bueno, Cheparinov prefiere igualar las damas, quiere jugar a ganar. Y aquí se le fue un poco la partida al Rapport, ¿no? Este de 5 no le convencía mucho a Cheparinov, quizás algunas cuadras, aunque bueno, de momento para la máquina no es malo. También le gusta caballo e5, una posición más o menos igualada, aprovechando ahora, ¿no?, que no se puede comer porque retomamos, y después trasladar el caballo. Esta puede ser una idea interesante, pero bueno, a d5, en principio c5, está correcto. Quitamos la casilla de 4 y después de que el caballo mueva vamos a avanzar los peones. Dama h4, esto sí que ya le pareció dudoso porque la dama no hace nada en h4. Mucho mejor era jugar jugadas tipo dama de 3 o torre h e1, o dama de 3, pues con una posición en principio igualada. Aunque el peón esté pasado, el alfil lo está bloqueando bastante bien y esto también deja... La dama en d3 deja sitio a que el caballo pueda venir a f4, a e4, perdón, o incluso a b5 en un momento determinado, o dama b5, muchas opciones, ¿no? Parece una jugada mucho más natural. Este dama h4 es flojo, tras rey g7, e4, esto ya es malo directo. Esta jugada fue criticada bastante por Cheparinov, luego nos comentaba que creía que esto ya no podía ser, ¿no? La dama necesita tener contacto con todo el flanco de dama, y con todo aquí la columna, la cuarta fila, perdón. Entonces, bueno, había que jugadas un poco más pasivas, incluso volver con la dama, o caballo de 2, o hacer algo, ¿no? Algunas jugadas, o incluso caballo e4, dama e7, etcétera. Pero bueno, las negras estaban bien, pero tras e4 ya se apoderan de la iniciativa, ¿no? Aquí
Jugó caballo A4, lo que os comentaba, ¿no? Quiere sacar el caballo, avanzar los peones, pero incluso ya parecía más fuerte directamente A4, con una muy buena ventaja ya negra, ¿no? Pero bueno, caballo A4 también está bien. Aquí jugó torre C1, podía jugar, perdón, caballo por A4 en lugar de torre 1, y tras torre a C8, pues también las negras están mejor. Aquí sí que tenemos un alfil superior al caballo, ¿no? El alfil es muy fuerte porque defiende los peones centrales y juega en ambos flancos. Bueno, tras torre C1, torre 8 y torre H1, también era bueno cambiar, ¿no? Aquí las negras ya están un poquito mejor. B5, ¿no? Vemos aquí la avalancha de peones negra, mientras que el ataque blanco, las piezas blancas realmente son débiles. Esta dama en H4 no hace nada, ese caballo en F3 tampoco, no tiene casillas. La posición negra es muy cómoda. Dama G4, de nuevo intentando cambiar las damas. Dama E7, evitándolo. Había otra opción, dama A7, también podía ser buena. Y ahora torre C, E3. Bueno, intentando un momento determinado que pueda ser jugar E5. Aquí jugó dama C7. Vemos que ahora la jugada E5 simplemente no vale por F por E5, entonces de momento hay que prevenirla, y caballo H4. Bueno, viene para dar este jaque aquí, pero realmente este jaque no es peligroso, ¿no? Intentar cambiar, simplemente apartan el rey y ya está, ¿no? G3, de nuevo, ahora caballo en la banda sigue haciendo nada y la dama tampoco, ¿no? Aunque ahora se puede intentar jugar F4, E5, esto es muy lento. Bien, aquí jugó C4, este plan que también le da ventaja, aunque volvía a ser más rápido el de A4, y A3. Este era aún todavía mejor, ¿no? Tras C4, perdón, dama F3, era mejor volver porque el caballo no hace nada en la banda. Dama E7 y tras dama D1, alfil C5. Bueno, y jugada intermedia, A4 también era buena, de nuevo. Alfil B4. Insistimos otra vez en A4 y en la siguiente también, ¿no? Alfil B4. Le gusta un poquito más ese plan. C3, A4 de nuevo con una clara ventajilla negra. Pero bueno, C3 está bien. Y ahora vemos que la opción esta lo que permite es volver ahora al caballo y tener un puesto interesante en C6. ¿Por qué era mejor abrir la columna A que la columna C? Porque si la columna A tras A4, A3 y haber tomado en B2, como puede ser la partida, la columna A el caballo no la puede bloquear, entonces atacaría a 2. Entonces era mucho mejor abrir la columna A, donde no podían las blancas defenderse, que abrir la columna C, ¿no? Ahora Ra, por con buen criterio, juega caballo F3, y tras C por B2, caballo D4. Trae rápidamente su caballo al centro a una buena casilla, mientras que este peón aquí no le molesta mucho, ¿no? Tras torre a C8, caballo C6, dama D7. Aquí no jugó fino y quizás era mejor esta, manteniendo una buena ventaja, ¿no? Dama D7 le da al blanco algunas chances. De hecho, ahora jugó dama B3, ¿no? Pero quizás podía haber tomado aquí. Y si dama por H3, pues torre H1, dama G4. Y, por ejemplo, alguna idea como F4, ¿no? Resulta que si dama por G3, torre H2 gana para el blanco. Y si dama F3, hay torre H7 y aquí puede haber tablas por jaque continuo, por la descubierta de la dama. No se puede comer y tras rey G8, torre H8, rey G7, torre H7 ya podría haber tablas, ¿no? Entonces era mejor tomar, aunque dama B3 tampoco esté mal, permite a las negras una pequeñita ventaja, ¿no? Aquí Cheparinov se come el peón, ya jugadores estaban en apuros, torre D1 y ahora dama G4. Bueno, aquí ya vino el error definitivo, ¿no? Parecía medio única aquí jugar dama D3 o dama D3, o dama D3, pero bueno, las negras mantienen una ligera ventaja, ¿no? Están un poco mejor, pero F3 ya es un error decisivo porque las negras se comen este peón y ahora sí que las blancas no alcanzan compensación. Aquí Rapor ya se tiró a la desesperada con E5 y tras F por E5, D6, torre por, dama por, esto, la posición negra se gana fácilmente. Aquí Cheparinov ya no dejó escapar la partida, buena jugada, solo hay un par de jaques. Y aquí abandonó porque hay mate tras alfil A3 y torre jaque y tenemos esta línea que es de mate forzada. Bueno, pues sin duda una
Una buena victoria de Cheparinov, que no le sirvió para ganar el torneo, pero sí para quedar segundo con 5 puntos. Y vamos a ver ahora la partida que decidió el torneo, que fue la victoria de Julio Granda. Sobre Iván Salgado. Bueno, esta partida, Iván tenía una buena experiencia contra Julio Granda, le había ganado 2 veces en las 2 últimas rondas, una el año pasado en el Euroamericano. Y bueno, habían jugado varias veces la española, ¿no? En este caso Iván decidió cambiar y jugó de D4 y acabaron jugando pues un gambito de dama. Julio Grande suele jugar a ninzo india también, quizás para evitar alguna preparación, pues decidió jugar esta variante. La variante del cambio, del gambito de dama. Y Julio lo principal en esta posición es que procuraba evitar jugar C6, que es la línea más común, donde aquí las blancas pues hay muchos planes contra C6, ¿no? El ataque de las minorías en el flanco de dama, con A4, B4, etc. Y también hay variantes con caballo G2 y enroque, bueno, muchísimas partidas, ¿no? Julio empezó a jugar un poquito original, intentando evitar el C6, y si podía jugar C5 de una sola movimiento, pues mucho mejor. Iván jugó aquí H3, una jugada un poco profiláctica, la más común es dama C2 o enroque. ¿No? También lo habíamos visto. Y contra H3 pues ya viene la idea de Julio. Pues en esta posición había unas pocas partidas con C6, otras con caballo F8, por ejemplo una partida del propio Lázaro Bruzón, que lo teníamos allí con negras, contra Dreyev en el 2003, había seguido así, acabando con líneas normales, bueno, había acabado en tablas esta partida. C5 directo incluso era interesante también, para Houdini, la típica jugada que Houdini recomienda, pero que de momento no se ha puesto en práctica, aunque es la primera recomendación también, ¿no? Y A6 también es interesante, es una novedad, aquí no se había jugado, bueno, sí que se había jugado, pero no mucho, ¿no? Eso de las más secundarias. Bueno, aquí Iván jugó enroque, normal, y ahora B6. Esto sí que también es un poco raro. Esto sí que ya no había mucha ciencia de partidas, ¿no? Se puede jugar también aquí C5, que parece normal, e incluso B5 también, ¿no? Intentando seguir. Pero este B6 es un poco pasivo. La idea de A6, evitar saltos en B5, definir un poco esperando un poco a que las blancas definan su posición, y sobre todo eso, intentar jugar C5 una sola vez, ¿no? Que aquí parecía la jugada correcta, C5. Este B6 es regular. Interesante, pero regular. Bueno, aquí Iván jugó un A3. Parece que esta jugada es un poco dudosa, ¿no? E4 directa no es un problema, porque esto las negras quedan bien, pero sí torre C1 es un poquito mejor. Torre C1 era la línea, quizás la línea crítica. Contra A3, jugó C5, y aquí Iván decidió tomar, ¿no? Para pasar a una posición típica de peones colgantes del gambito de dama, ¿no? Pero quizás las blancas no tienen en su mejor disposición de piezas para luchar contra los peones colgantes, ¿no? Aquí no resulta muy eficaz la distribución de piezas blanca. Había unas jugadas interesantes como alfil F4 para evitar torre B8, caballo E5 también era muy interesante, ¿no? Con el tema de intentar el tema de la jugada en C6, con idea de jugar F4, cambiar el alfil y pasar las piezas al flanco del rey en un futuro. También aprovechar para esta diagonal, es una formación típica de Stonewall, de ataque de blancas. Y bueno, había varias opciones aquí a tener en cuenta, ¿no? También incluso torre E1. Había varias cosas. Este A3 no parece muy correcto tras C5, pero bueno, D por C, B por C, y ahora aquí ya Iván jugó E4 directamente. Esta jugada no parece la mejor, ¿no? Había aquí algunas opciones, como por ejemplo dama C2 o alfil C2. Esto parece interesante, ¿no? Para presionar, el alfil puede ir a B3, puedes intentar jugar dama D3 y presionar un poco el peón D. Otra buena idea, de nuevo, alfil F4. Esto también es interesante. Incluso torre B1, anticipándose a la presión en la columna B. Pero bueno, este E4 muy directo parece que no es bueno para las blancas, ¿no? Jugó muy bien con D4, aquí a Houdini ya le gustan más las negras, ya empieza a dar ligera ventaja negra, ¿no? Porque, bueno, se queda un peón pasado, se tiene el centro y, sobre todo, que no... las blancas han cerrado su diagonal y quedan las piezas negras muy activas. Vemos que caballo A4, no le gustó esta jugada a Julio Granda tampoco, creía que era mejor jugar caballo E2, alfil D6, y aquí por ejemplo B4 o torre 1 o B4, que eran interesantes, ¿no? Y aunque tras alfil B7 cree que las negras están un poquito mejor. Caballo A4 no le convenció, a pesar de que este caballo va a llegar a C4 y que parece que es muy bueno para las blancas, que los peones están bloqueados, la realidad es bien distinta porque las negras van a tener mucha presión sobre este peón. De hecho jugaron alfil B7,
ya se empieza a amenazar el tema. Y aquí es un momento crítico muy interesante. Tras torre 1, alfil d6, de nuevo ahora vemos como todas las piezas negras apuntan hacia e4. Y aquí se jugó b3, ¿no? Con idea de llevar el caballo b2, c4. Pero bueno, vemos que aquí había una opción interesante que era b4, ¿no? Y tras c por b, por ejemplo, a por b comes el peón, ¿no? Incluso dama b3. Ahora hay, perdón, a5. No, parece, esto está un poco mejor. O sea, b4 ahora no es fuerte. Incluso directamente, tras a por b, alfil b4, torre 2, parece que las negras también quedan un poquito mejor, aunque quizás haya cierta compensación, pero no lo parece. Iván jugó aquí este b3. Otra opción posible era jugar dama c2. Pero bueno, claro, el caballo hay que recolocarlo, ¿no? Entonces b3, jugó h6, buena jugada. Tras alfil por, dama por, ¿no? Para también hacerse fuerte con la casilla e5. Y también ahora aprovechar lo que os comentaba, este alfil en d6 también está muy fuerte. E intentar aprovechar a lo mejor en algún momento dado la diagonal, ¿no? Y la debilidad de e4. Bueno, caballo b2, el caballo vuelve a la lucha, doblamos torres, alfil c7. Vemos que estos dos alfiles son muy fuertes y que las piezas blancas no tienen mucho juego, ¿no? Torre a2 para doblar torres. Tenemos ahora mucha presión contra el peón E, es lo que estábamos viendo. Y aquí gran jugada de Julio Granda, caballo f8, mejorando sus piezas, ¿no? Con idea de caballo g6 y a lo mejor f4 o e5. Y quizás aquí esto fue un error de Iván. Aunque caballo f8 a Houdini no le gusta más a5 directamente o incluso dama e7, nueva variante. Pero a la larga esta jugada en la práctica a Iván le molestó mucho. En la práctica él decía que le había molestado mucho el caballo f8 este, ¿no? Pero bueno, ya os digo que para Houdini había otras opciones ahí. Pero bueno, tras caballo f8, aquí Iván no supo muy bien qué hacer y tenía que haber contrastado con b4. Y no era tan crítica la posición. Todavía habría juego, ¿no? A b4 pues, se puede jugar muchas, ¿no? Caballo d7 o caballo g6 igualmente. Pero bueno, parecía el momento clave. Tras e5, este peón, si bien avanza, va a ser un peón débil, incluso muy atacable. Entonces tras e5, dama d8, alfil e4, esta tampoco le convencía mucho, aunque caballo cd2, también las negras están mejor después de caballo g6. Aquí se cambian los alfiles, se da un poco de vida, pero el problema sigue siendo el peón de e5, ¿no? Cuando se juegue caballo g6. Y aquí hubo un error de cálculo pues muy grave de Iván, ¿no? Que jugó caballo h4 regalando el peón y casi con ello la partida. Iván sufrió sus 3 derrotas finales, no acabó muy bien en la segunda parte del torneo y en este momento no tenía mucha confianza, la verdad. Era mejor dama d3, tras caballo g6, g3, y ahora resulta que no se puede tomar en e5 porque en esta línea, tras cambiar todo, se toman a 6 y las blancas consiguen igualdad. Entonces contra g3 hay que jugar a 5 y ahora aquí se puede intentar, por ejemplo, esta idea, ¿no? b4 o incluso caballo e3, ¿no? Por ejemplo, caballo e3, si dama c6, caballo c4. Y aquí hay que jugar f6 para intentar comer el peón. Y bueno, las negras van a quedar un poquito mejor, pero todavía con tanto bloqueo y no está claro que las blancas vayan a acabar perdiendo la partida, ¿no? Las negras van a acabar ganando un peón, pero las blancas tienen cierta compensación, cosa que en la partida no la tienen, ¿no? Ya os digo, aquí hay varias opciones, pero en principio esta línea pues parece un poquito la mejor. Aunque bueno, todavía, ya os digo, todavía algo de partida. Caballo h4 es muy floja porque tras alfil por e5, claro, estábamos amenazando alfil h2. Entonces aquí, bueno, comió en e5, cambió todo, aunque
si hubiera jugado, por ejemplo, una cosa como G3, pues yo que sé, tras retirar el alfil a cualquier sitio de la diagonal, yo que sé, C7 o B8, etcétera, las negras han ganado un peón simplemente. Y tras caballo por, bueno, tras cambiar todo, este final es claramente desesperado para las blancas, ¿no? Aquí B4 intentando romper, pero bueno, tras comer y D3, la alternativa era caballo E6, también con una clara ventaja. Tras dama A4, bueno, aquí la idea es que si caballo E1, toma un B4, tomas aquí dama D4, ahora el peón de A decide la partida, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, dama C2, A5, ¿no? Caballo B2, pues traemos el caballo, caballo E6 o incluso dama B4, y bueno, este final a la larga estaría ganado, pero tras dama A4, dama C4, aquí Iván decidió abandonar, no se encontraba ya con muchas ganas, una posición técnica contra grande era realmente difícil de defender, ¿no? Porque ahora vemos que no les queda más remedio que cambiar este peón por este final ya lo rechazaba, y cuando entra el caballo en juego, pues la partida está realmente difícil, ¿no? ¿Que se podía seguir jugando un poquito más? Sí, pero objetivamente esto está perdido y Iván quiso poner punto y final cuanto antes a su mal torneo. Con esta victoria grande se proclamaba campeón. Y bueno, esto han sido todos los 10 vídeos del gran torneo Xadrez en Tefaros, que os recomiendo que pues lo sigáis, veis las partidas en la página web. Durante los próximos días o quizás un poquito más, bueno, se van a ir publicando todo tipo de conferencias y vídeos que se fueron grabando, entrevistas de Leoncho García, con Ángel Carracedo, con Jorge Mira, con Josefina Lin, etcétera, ¿no? Todos los vídeos y actividades paralelas que se hicieron durante el torneo, y animaros a que en un futuro, cuando vuelva a ver este torneo, pues os acerquéis hasta allí, ya que fue una gozada poder tener un torneo de este nivel en Galicia, con estos grandes maestros. Pues bueno, sin nada, espero que os haya gustado, ya me despido de este tipo de torneos, volveremos con más vídeos de actualidad, el mes que viene con el match Anand Carlsen por el título del mundo, y ha sido un placer comentar este torneo en directo junto al gran Leoncho García y a Luis Medarde y al gran maestro David Lariño, y para mí ha sido una oportunidad pues muy buena de poder estar en directo comentando este torneo para todo el mundo. Pues venga, se despide el maestro Fide Oscar de Prado para PokerYajedrez.com.